Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí, gracias a Dios. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de este momento, Señor, de este tiempo en el que nos permites estar en tu presencia, pudiendo leer tu palabra, Señor, que nos diste el tiempo para hacerlo, nos das las fuerzas para levantarnos y sobre todo, Señor, que podemos conocer tu voluntad, que podemos cumplir con tu propósito. Te agradecemos por el tiempo que nos das y que nos permites estar leyendo tu palabra y te pedimos que tu bendición siempre, siempre recaiga sobre todos nuestros oyentes. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, Almita. Buenas noches, señora Rosario. Ya estamos aquí de nueva cuenta, domingo, tarde pero sin sueño. No, la verdad lo estamos pidiendo de sueño. Pero vamos a empezar con la lectura de la palabra. Seguimos con el libro de Isaías, ya casi lo terminamos, pero aún así vamos como al 60% del libro de Isaías. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos 5 capítulos de jalón del libro de Isaías. Cada uno de los capítulos que leímos tenía, híjole, ni dónde escoger, ¿no? Para no hacer muy extenso el comentario, en el capítulo 37 es un capítulo paralelo a Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes, el castigo de Sennacherib. Sennacherib era el rey de Asiria y había mandado al Rabsacés. El Rabsacés es un cargo militar, no es un nombre, es un cargo militar, es como decir el teniente, el comandante, el general, ¿no? Y mandó a decir, se burló de Dios, prácticamente se burló de Dios de Israel, comparándolo con los demás diosesillos que había en ese tiempo. Y obviamente esto Ezequías, que era en el momento en que estaba reinando, se lo comunicó a Isaías por medio de sus siervos. Isaías le dijo a los siervos de Ezequías que Dios se iba a ocupar del rey Sennacherib por haberse burlado del Dios de Israel, del Dios de dioses, y que le iba a dar su justo castigo. De hecho, podemos leer en la palabra que Asiria fue... lo sorprendente es que el Señor mandó un ángel, que acabó con 185,000 soldados, soldados que estaban entrenados para combatir a espada, que eran diestros, que ya habían vencido muchas naciones, en fin, el ejército más poderoso en ese tiempo de esa región. Y un solo ángel, uno solo, acabó con 185,000 soldados, ¿no? Eso es increíble. Y cuando Sennacherib huyó, en lo que él trataba de reponerse, se refugió en la ciudad de Nínive. Pero la palabra dice, el Señor, el castigo fue que sus propios hijos lo mataron. Lo mataron cuando estaba adorando a un Dios extraño ahí en Nínive. En el capítulo 38 leímos de la enfermedad de Ezequías. ¿Qué enfermedad era? No sabemos. Lo que sí nos dice la palabra era que era mortal, porque ya el profeta Isaías le había dicho que iba a morir, que pusiera en orden su casa. Sin embargo, el Señor le mandó a Ezequías, en el libro de Reyes dice que se volteó a la pared y empezó a orar al Señor. Aquí nos dice que empezó a orar al Señor para que le diera un poco más de vida, como que estaba resentido en el sentido de que no iba a vivir mucho tiempo. Sin embargo, Isaías recibió profecía de parte de Dios y que le dijo, que le dijera a Isaías que iba a vivir 15 años más. 15 años más le había otorgado el Señor para seguir reinando. Les comentaba que Ezequías es uno de los, de hecho en los textos judíos es el segundo mejor rey que pudo haber tenido Israel después de David. Ezequías se recuperó y la señal que Dios le dio para que confirmara eso que le había dicho fue que bueno, cuando leímos los libros de Reyes, Acaz lo primero que hizo en su palacio fue mandar construir un reloj de sol, y ese sol se atrasó 15 grados. Estamos hablando que era una señal de que Dios le estaba confirmando el bienestar a Ezequías. Sin embargo, Ezequías, en el capítulo 39, hay un versículo en Corintios que dice que aquel que cree estar firme, que se cuide de no caer. Y Isaías, ya recuperado de su enfermedad, dice la palabra que personajes de Babilonia fueron a visitarlo para felicitarlo porque se había recuperado de la enfermedad que había pasado.
Y la manera de Ezequías de pues honrarlos, por así decirlo, es que les mostró absolutamente todo lo que tenía en el palacio, tesoros, plata, joyas, absolutamente todo. De hecho, cuando el Señor vio esto, mandó a Isaías a que le dijera, ¿qué hiciste con estos enviados de Babilonia? No, pues les mostré todo. ¿Cómo que todo? Sí, todos los tesoros les mostré. No quedó nada que no les haya mostrado. Isaías le dijo, bueno, pues por ese orgullo que estás mostrando, esa, ¿cómo se podría decir? Esa vanidad de presumir todo lo que tienes, todo lo que el Señor te ha dado, por eso el Señor ya ha determinado el castigo de Israel para que esos enviados de Babilonia se fueron relamiendo los labios de todo lo económico que había en el pueblo de Israel. Aquí la respuesta de Ezequías me parece un poquito insensata, por así decirlo, ¿no? Porque el Señor le dijo que por lo menos no iba a ser en su reinado por amor a su siervo David, que iba a ser en el reinado de sus hijos. Y Ezequías le respondió, bueno, por lo menos no lo voy a ver yo y va a haber paz en lo que sigo vivo, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues ya será problema de otro. En el capítulo 40 vemos la grandeza de Dios, porque si bien Dios ya había determinado el castigo que le esperaba a Israel de todo lo que ya les habían profetizado, de cómo les iba a ir, que se iban a ir como siervos, que iban a ir amarrados como animales, que sus príncipes iban a ser eunucos en el palacio de los reyes, o sea, pues puro castigo severo hacia ellos por lo que habían hecho todo el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor les dice que los iba a perdonar, que los iba a restituir, que los iba a regresar a su tierra prometida, que siempre iba a haber un remanente que regresara a la tierra prometida. De hecho, en el en el versículo 3 leemos un versículo que dice voz que clama en el desierto. Creo que es uno de los versículos que más conocidos, por así decirlo, porque estas palabras las repitió Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, también en el versículo 3. ¿Por qué? Porque Jesucristo así se refirió de Juan el Bautista, que era la voz que clamaba en el desierto. De hecho, Jesucristo cita al profeta Isaías cuando dice, este es aquel del que habló Isaías cuando profetizó, o sea, la voz que clama en el desierto es Juan el Bautista. Aquí otra vez podemos ver que muchos, pero muchísimos versículos del Antiguo Testamento fueron dichos por los apóstoles, por Jesucristo, por los profetas de ese tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Por eso Pablo nos dice que las cosas que se escribieron en el pasado fue para enseñanza de los que estábamos en ese tiempo, bueno, de los que estaban en ese tiempo. Y ya en el capítulo 41 vemos cómo Dios está enojado porque lo estaban representando por medio de ídolos de madera, de yeso, de plata. Y no solo a él, sino a toda la gama de dioses que estaban en ese tiempo. Obviamente Dios estaba enojado. De hecho, la palabra dice que Dios es celoso. ¿Por qué tiene que compartir su honra con alguien más? Cuando Él es el creador del universo, ¿por qué tenían que darle honra a un diosesillo que ni siquiera podía contestarles? Dice la palabra que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no caminan. Esto nos podría remitir al capítulo 18 del libro segundo de Reyes, primero de Reyes, cuando Elías venció a los 900 profetas de Baal, ¿no? El Señor no le gustan las comparaciones. Él es el Dios, Él es soberano, Él es el Dios único y verdadero, es el creador y sustentador de todo. Y se lo habían mostrado innumerables veces a Israel, y sin embargo ellos decidieron adorar a otros dioses. Aún así, en ese mismo capítulo 41 podemos ver una promesa de Dios a su pueblo Israel que a la fecha se sigue cumpliendo, ¿no? No temas porque yo te esforzaré, no temas porque yo estaré contigo, no temas porque yo te esforzaré. Esa es una promesa de Dios que le ha hecho al pueblo de Israel y que a la fecha sigue. No es una promesa que se le hizo en ese tiempo solamente, sino que es una promesa que se le hizo para siempre. Por eso Israel
está confiado por la promesa que le hizo el Dios de dioses a ellos. A grandes rasgos, eso es lo que vimos en los 5 capítulos que leímos el día de ayer. Vamos a comenzar con la lectura en esta ocasión. Nos corresponde leer, iniciar con el capítulo 42 del libro de Isaías. Y escrito está. Capítulo 42 del libro de Isaías, y escrito está: el siervo del Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Alabanza por la liberación poderosa del Señor. Canten al Señor un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria al Señor y anuncien sus lores en las costas. El Señor saldrá como gigante, como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: ustedes son nuestros dioses. Israel no aprende de la disciplina. Sordos, oigan, y ustedes ciegos, miren para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo del Señor? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre despojados, y no hay quien diga restituyan. ¿Quién de ustedes oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Comenzamos con la lectura del capítulo 43 del libro de Isaías, y escrito está: el Señor es el único Redentor. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te derrimí, te puse nombre, mío eres tú. Wow. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues mis hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice el Señor Redentor nuestro, el Santo de Israel. Por ustedes envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de los que se gloriaban. Yo, el Señor, Santo suyo, Creador de Israel, su Rey. Así dice el Señor, el que abre camino del mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No se acuerdan de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaron a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borró tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por oprobio a Israel. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy. Bueno, seguimos con la profecía y sobre todo profecías mesiánicas. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, perdón. Buenas noches. Bueno, recuerdan que ayer estuvimos y leímos la carta a Tito. Tito es uno de los grandes amigos de Pablo, fiel servidor suyo, un valiente y esforzado varón que puso Pablo, joven, entendemos que es también un joven y que lo preparó, y gracias al carácter que tenía Tito y que a su fidelidad, a que había creído, pudo enfrentarse en la iglesia de Corinto a hacer los envíos que le hacía Pablo. Y después fue enviado a Creta. Creta es una isla que está en medio de África y de Europa. Está ahí en medio del mar Mediterráneo. Es una isla, hoy día sigue existiendo, obviamente. Y en su tiempo, los tiempos que se escribió esta carta, esta isla fue un lugar donde fueron los soldados romanos se entrenaban ahí. Era un lugar donde había muchos cultos a muchísimos dioses. No era una iglesia fácil. ¿Cuál va a ser, verdad? Siendo nosotros, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que aquí había demasiado paganismo. Sin embargo, pues la intención de Pablo pues era preparar al joven Tito para que pudiera pastorear esta iglesia, para que le pusiera orden y organice a esta iglesia que se había formado en este lugar. Estamos hablando de una iglesia que pues era conocida por su pereza, por su glotonería, por ser mentirosos,
por ser malos. No sé si algo nos suene hoy día, ¿verdad? O nada más eran los de Creta, pero pues bueno, hoy Pablo toma la pluma y escribe o dicta esta carta y pone orden y están llamados los cretenses a vivir vidas rectas, a obedecer a las autoridades y a controlar su manera de hablar. Estas iglesias, como se los estaba yo mencionando, necesitan de un liderazgo sólido. Y justamente ahí es donde Pablo señala cómo deben ser esos líderes que deben de llevar espiritualmente a esas iglesias. Básicamente, pues tienen que impartir la sana doctrina. Ahí lo dice la palabra sana doctrina. Tienen que ayudar a los creyentes. Estoy hablando de los líderes, tu líder espiritual, el líder de tu iglesia, pues debe de ayudarte a madurar espiritualmente. Si esto no está pasando, hay que tener cuidado, porque entonces estamos ante un liderazgo débil. Entonces, bueno, hay que orar por esos líderes. Y si eres líder, pues estos son lo que se espera de un líder. Se espera que ayude al creyente a madurar. Estábamos leyendo ayer de que, bueno, ya es tiempo de madurar, y para eso se están nombrando a los ancianos, en este caso, ancianos o pastores. Y obviamente, pues, equiparlos para vivir en Cristo, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, pues que no se abandone la fe en Jesucristo. Eso son básicamente, eso es lo que tendría que estar pasando entre tu líder y tú. Te tiene que, vuelvo a repetir, te tiene que dar la sana doctrina, te tiene que ayudar a madurar espiritualmente y te tiene que equipar para vivir en Cristo a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar de los tiempos. De repente empezamos como que a acongojarnos y a decir, híjoles, estamos viviendo tiempos malos, los tiempos están terribles. Sí, pero para eso nos estamos equipando. Para eso estamos leyendo la palabra, y para eso están los líderes. Por eso es que les dan esas grandes aptitudes, cualidades que debe de reunir todo líder. Estos pues tiene que ver más con su carácter, como lo hemos dicho, y este carácter se va formando en Cristo. Ajá. Entonces, y todos estamos llamados a ese liderazgo, o sea, en todos se tiene que formar ese carácter. Hemos visto que Pablo tuvo que escribir, agarrar la pluma muchas veces, porque se creía o había confusión en los cristianos, en los creyentes gentiles de la época, y que hoy se ha retomado nuevamente, en donde ellos habían creído o les habían hecho creer que primero tenían que ser judíos para poder ser cristianos. O sea, tenían que cumplir con todos los rituales, con la circuncisión sobre todo. Y pues no, dice Pablo, pues cuídense de los de la circuncisión, de los mutiladores del cuerpo. En otra carta él explica justamente cuál es la circuncisión verdadera, cuál es el verdadero pueblo de Israel, cuál es quiénes son cristianos, ¿no? Lo explica en otras cartas, y pues a eso está llamado Pablo. Y vemos que pues no es así. Para poder ser cristiano no tienes que ser judío primero. Ajá, Dios acepta a cualquiera que viene a Él en fe. Lo vemos en Romanos 1:17 y en Gálatas. El libro de Gálatas, sus capítulos primeros hablan justamente eso de cuidado, porque todo eso era para preparar todos los rituales que se les enseñaron al pueblo judío, las fiestas, todo eso era preparativos para el día en que llegara el Mesías y pudieran estar familiarizados y entender la obra de Jesucristo. Entonces,
pero habían muchos judíos que pues estaban tan enamorados, ¿cómo se dice? Pues sí, tan aferrados a esos rituales, porque al final de cuentas es más fácil cortarle el cuello a un becerrito que arrepentirte de tus pecados. Ajá. Eso es religión. Es más fácil agarrar y, ya leí hoy, y no cambies tu vida. Eso es religión. Es más fácil ir cada 8 días y ponerte en la congregación o irte a la iglesia. Es más fácil eso a que decidas hacer un cambio en tu vida. Entonces, eso es lo que está enfrentando Pablo con estas cartas. Ajá, y bueno, estos judaizantes, estos falsos maestros, pues eran los que estaban ocasionando la división en la iglesia. Y justamente eso es lo que tenemos que evitar, la división en la iglesia. Tiene que ser para edificación, para enseñarle al que quiere pues tomar esos caminos, decirle, no hermano, no es por ahí, es por acá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo esto, porque enseñar, el que ya le amaneció, pues tiene que enseñarle y guiar al otro hermano, orar por el otro hermano para que regrese al camino, para que no se desvíe. Y así es como tendría que ser, no para dividir, sino para la unidad de la iglesia. Y poder evitar estas falsas doctrinas. Esta es otro de los de las tareas que tiene un líder. Tiene que velar por esa unidad, tiene que cuidar de esa unidad y estar al pendiente para evitar esas falsas doctrinas. Primero él tiene que caminar, aprender, leer y estarse preparando con la escritura, analizar sus opiniones a la luz de la escritura y no como hoy día muchas veces nos llega a pasar, porque y lo digo también por mí, porque antes pues yo trataba de opinar, pero no, pues ni siquiera había leído toda la Biblia, ¿no? Pues ¿qué pasó? O de que tratas a veces de ajustar la Biblia a tu opinión y agarras un versículo de acá y agarras un versículo de acá y entonces ya formas tu opinión y lo basas en la Biblia, pero le estás pues no le estás dando el verdadero sentido. Tenemos que ser honestos y si hemos creído toda la vida que primero teníamos que ser judíos y luego ser cristianos y la Biblia dice lo contrario, pues necesitamos tener la suficiente humildad para reconocer nuestro error y desaprender lo mal aprendido y arrepentirte y otra vez y decir, me equivoqué, no era por ahí porque aquí la escritura lo dice. Y cuidado, porque si vamos en contra de la escritura y empezamos a guiar mal a las ovejas del Señor y empezamos a guiar mal a los hermanos o empezamos a ser tropezadero para ellos, es muy peligroso. Tenemos una gran responsabilidad, todos los que estamos en este camino, porque ya estamos siendo expuestos a la palabra y a veces nos aferramos a nuestras creencias anteriores antes de reconocer que estamos cerrados, antes de reconocer que la Biblia no dice eso. Nos aferramos mucho a eso y decir, no, pues ¿cómo va a ser? Dicen por ahí que desaprender lo mal aprendido es lo más difícil y se necesita mucha honestidad, se necesita 100% honestidad, 100% arrepentimiento para poder desaprender y reconsiderar y agarrar nuevamente el camino que dice el Señor y sobre todo si estamos guiando mal. Se necesita mucho valor, mucho valor y obviamente pues mucho compromiso con el liderazgo que Dios te ha dado o que nos ha dado. También nos habla de aquellos líderes que pretenden las ganancias deshonestas, es decir, aquellos que son líderes cristianos por la obtención de recursos, ya iba ya a decir de recursos de procedencia ilícita, en algún momento trabajamos en eso y se me vino a la mente, pero aquí la Biblia dice ganancias deshonestas, que son aquellas en las que, soy cristiano porque les va re bien a los pastores, ¿no? Porque recogen un montón de ofrendas, porque las usan para sí, porque... cuidado, aquí nos está amonestando, nos está diciendo el Señor a través de la carta que escribe Pablo a Tito y está diciendo cuidado,
porque muchas veces, inclusive Jesús, más que nada cuando estuvo en la tierra, ¿cuántas veces se enojó contra los falsos maestros? ¿Cuántas veces les dijo en sus caras? Y el Señor todo nos lo va a demandar, toda palabra que estamos soltando, toda enseñanza, es de mucha responsabilidad lo que estamos diciendo, lo que vamos a decir. Por eso es que necesitamos su guianza. Y su guianza, ¿cómo la vamos a obtener? Leyendo su palabra, estando expuestos a su palabra, meditándola, no dejándola de estudiar nunca, 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 hasta el último día en que estemos respirando aquí, porque ya cuando estemos respirando allá, pues ya se nos van a aclarar muchísimas cosas. Ya el Señor va a decir, a ver, ajá, ahora sí te voy a responder todas tus dudas y tú me vas a responder las mías, dice el Señor. Pero antes pásale, vamos a platicar, ¿qué hiciste? ¿Recuerdan cuando le pregunta a Job? A ver, Job, ahora yo te voy a preguntar, ¿quién le puso límites al mar? Ay, Señor, perdóname, yo tan insensato, ¿no? Pues lo que nos queda hacer, mi insensatez me ha llevado a enseñar y a entender cosas que yo creía que eran, que yo opinaba que eran, o que yo escuché que otro opinaba y pues me pareció, digo, no, pues sí está bien, y aparenta ser un buen maestro, se viste re bien, trae hasta lentes. Entonces, pues ha de decir, pues ha de saber mucho. A lo mejor no, se ve que sabe mucho, pero por eso estamos llamados a leer la escritura, a como los de Berea que decían, eran aquellos que confrontaban lo que estoy oyendo con lo que estoy leyendo. Ajá. Entonces, bueno, los animamos a que sigamos leyendo, tenemos que seguir preparándonos para vivir esa vida que hemos decidido por Jesús, que nos ha dado ese entendimiento de seguirlo. Ajá. Bueno, pues eso es lo que tengo que comentarles respecto del libro de Tito. Y si ustedes tienen alguna otra observación, algún comentario, por favor pónganlo, compártanlo, no sean así, regálenos también ustedes lo que hayan, discernido, lo que hayan visto. Y bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a empezar la primera carta a Timoteo. Timoteo, otro gran siervo del Señor, amiguísimo de Pablo, su hijo, su hijo, él y Tito y Silas, bueno, tantos que hay aquí, ¿verdad? Pero Timoteo, siento que guarda un lugar especial en el corazón de Pablo. Pues nada más lo nombró en 8 de sus 13 casas. Nada más, y un montón de veces, ¿no? Y un montón de veces. Sí, era su hijo. Sí, pues él lo dice, ¿no? Mi hijo. Y dice, algo muy especial tuvo que haber ocurrido con Timoteo. Y bueno, también a él es una carta pastoral ¿pastoral por qué? Porque él está dando la manera, instrucciones de cómo organizar a la iglesia, a esas primeras iglesias. A Tito y a... ¿Cuál es la otra? No. La que leímos hace poco, la de Onésimo y Filemón. Filemón. Ajá. Entonces, pues ahí da muchas instrucciones. Vuelvo a repetir como ayer dijimos, si bien fueron escritas dirigidas a esas iglesias, como le llaman, primitivas, como dicen los estudiosos, esas iglesias primitivas por ser las primeras, pues obviamente son principios que se aplican hoy día, porque pues seguimos siendo los mismos humanos, y no porque se las dirigió ya quiere decir que no nos aplique. Porque por ahí he escuchado un argumento medio extraño donde dice, no, eso se lo escribió a los de hace mucho tiempo. Entonces toda la Biblia ya no nos aplica. ¿Cómo? Sí, sí hay varios pastores y mujeres que predican, que dicen que la Biblia fue escrita para cierta ciudad y para ciertos habitantes de ese tiempo. Pero si así fuera el caso, así tendría que ser con toda la Biblia, que fue escrita solo para cierto lugar y para ciertas personas, y entonces no tendría razón de ser su existencia, ¿no? Cuando la Biblia, ¿qué decías de la palabra? La palabra es viva y verdadera, la palabra es eficaz, la palabra penetra los huesos, el alma, el corazón, las coyunturas, pero sobre todo, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo y Jesús es la palabra Dios, viva. Y el verbo era Dios, y Jesús es el verbo.
Uh-huh. O sea, el que habló, el que habla y el que hablará y está. Entonces, bueno, vamos a lo importante que es la palabra y vamos a leer el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow. Hasta aquí llega este primer capítulo. Está fuerte, ¿verdad? Esto último que acabamos de leer. Meditemos en la palabra, si vuelvan a leer hoy, mañana temprano, tomen nota y solo meditándola es como vamos a aprender. Hoy nos dijo antes, híjole, tremendo, ¿no? ¿Para quién fue escrita la ley? Exacto, pero bueno. Bueno, pues que pasen una bendecida noche, que Dios les dé un descanso confortante y el día de mañana, Dios mediante, aquí estaremos. Bueno, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por la palabra viva, verdadera y eficaz que nos has dejado. Te pedimos que penetre en nuestro corazón, Señor, que penetre en nuestras coyunturas, para poder escucharte, para poder gozarnos y gloriarnos en tu palabra, para darte toda la gloria, honra, poder y alabanza, a ti que eres el único digno de merecerla. Te pedimos perdón por lo que te hemos fallado, Señor, no solo en este día, sino todo el tiempo que nos permites vivir en esta tierra, conforme a tu misericordia que es eterna, que nos enseñes a caminar en santidad,
cada día de nuestra vida, Señor, que nuestra meta eres tú, que proseguimos a la meta corriendo, pero poniendo los ojos en Jesucristo nuestro Señor. Te agradecemos porque el día de hoy nos resguardaste, nos permitiste llegar hasta este momento y sabemos que nos darás un sueño reparador para los que estamos en el hogar, a los que van al trabajo, que vienen en camino. Bendícelos, Señor, para que lleguen y también su cuerpo pueda tomar un descanso. Te agradecemos por la diaria provisión, pero sobre todo por tu misericordia sobre nosotros, que es eterna. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.